¿Cómo están? ¿Están contentos? Se les nota en la cara. El Papa Francisco, a principio de año, nos regaló una exhortación. Se la regaló a los jóvenes y acá es donde el Papa dice que somos jóvenes, mejor dicho, son jóvenes hasta los 30 años. Pero dice a los que son jóvenes del corazón. Ya se alegraron un montón. Y dice el Papa Francisco en su exhortación, Cristo vive, empieza diciendo así: Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero decirles a cada uno de ustedes es que Cristo vive y te quiere vivo. Y además, Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te hayas alejado, allí está Él resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas viejo por la tristeza, el rencor, los miedos, las dudas o los fracasos, el Señor te está esperando para devolverte la fuerza y la esperanza. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta experiencia de Dios? A ver, levante la mano, ¿quién no necesita esta experiencia? Ahora levanten la mano los que quieren vivir esta experiencia. Así me gusta, hermanos. Ayer cuando yo dije, fui celíaco toda la vida, y pueden bajar la mano. Y cuando dije, fui celíaco toda la vida, y suena tan rápido decir, ya no soy más celíaco, que algunos se quedan como mirando como un mundo mágico. Ese es el problema que la mayoría de los carismáticos tenemos. Muchos de los carismáticos hemos sido gente del horóscopo, hemos sido gente de los curanderos, hemos sido gente de creer en supersticiones. Renunciamos a ese mundo, pero muchas veces al predicador o al que está al frente con la palabra y que el Señor lo usa de una manera distinta, le terminamos dando tanto poder y le terminamos dando tanta expectativa ponemos en el otro, que si el otro me falla se me viene el mundo abajo. Porque en realidad seguimos trasladando ese mundo supersticioso camuflado que tenemos. Y sin embargo, cuando yo cuento, sí, fui celíaco, no soy más celíaco, para muchos es la ocasión, ora vos que estás más cerca de Dios para que me sane a mí, o que sane a mi hijo, o que sane a mi vecina. Y sin embargo, yo lo voy a contar muy simple. Y de hecho, me toca a mí hacer ahora la oración de sanación. Sin embargo, hablar de sanación interior es hablar de permitirle al Señor que Él se meta en nuestra historia y que nos enfrente tal cual estamos con lo que más nos hizo doler. Y lógicamente que cada uno de nosotros primero empezamos a justificar que mi mamá era buena, que mi papá era bueno. Si ustedes notaron mi testimonio, yo ayer tenía cuidado por varias cosas. Está mi hermana presente en el retiro, están mis primos de las dos partes de familia. Yo no acuso a mi papá, no acuso a mi mamá, no acuso a los tíos, no me burlo de mi historia. Es mi historia e intento tener un término medio, no acuso y no justifico. Yo sé que mi papá tuvo una historia familiar dura, como mi mamá también, pero yo no lo justifico. Yo recibí esto y a mí me lastimó esto. Entonces, sanar interiormente es aprender a mirar qué me afectó a mí, identificarlo y ponerte a orar por tu historia. Y ya está. Cuando aquel médico, nunca me voy a olvidar, me dijo, Gabriel, necesito hablar con vos. Entonces, yo pensé que él quería que yo lo aconseje. Y lo cité a la calle Buenos Aires, al 400, allá en San Rafael. Cuando el doctor llegó,
Yo estaba convencido que él quería contarme algo y él, con muy pocas palabras, me animó a mirar mi historia. Y él me decía, generalmente, todas las enfermedades digestivas, desde la boca al ano, tienen una estrecha relación con el propio papá. Y sobre todo la celiaquía tiene una estrecha relación con los abandonos. Y mientras uno no supere y no trabaje y no perdone la historia de abandonos, no hay sanación. Entonces, cuando el doctor me dijo, presten atención lo que yo le contesté. Me acuerdo los silloncitos enfrentados y yo lo primero que le dije fue, hace 18 años que estoy en la renovación y hace 18 años que yo ya perdoné a mi papá y ya sané. ¿Me dejé ayudar con lo que contesté? No. Le devolví el chorizo, lo que él me estaba diciendo, le di a entender que estaba todo superado. Y el grave problema nuestro es que muchas veces damos por superadas un montón de cosas. El cuerpo no gritaría si estuviéramos tan superados. No seríamos tan depresivos, no seríamos tan ansiosos, no seríamos tan arrogantes, no seríamos tan soberbios si nuestra historia fuera sanada. Sin embargo, el doctor me dijo, Gabriel, estás todo el tiempo predicando sanación. Y le dije que sí. ¿Y cómo haces para que la gente se enfrente con su herida? Yo me acuerdo cuando estaba una vez haciendo los retiros de sanación, mi retiro de sanación, nos dieron 2 horas y nos entregaron una hoja A4, doblada así, y nos entregaron la hoja A4 y nos dijeron que anotáramos qué fue lo que más nos había dolido, qué fue lo que más nos había afectado, cómo estábamos con Dios, cómo estábamos con el prójimo, pero también cómo estábamos enojados con nosotros mismos, y que anotáramos y que nos tomáramos una hora libre frente al Señor y que lo anotáramos. Y me fui a aquella capilla frente al Señor y me puse a orar y empecé a anotar cuáles eran los nombres de las personas vivas y muertas que me habían afectado, cuáles eran las situaciones que me habían afectado, cuáles eran las carencias que me habían afectado. Cómo mi color de piel, toda mi familia son gringos y lindos y yo simpático. Todos me dicen, qué bonita tu sobrina. Y claro, si esa es Reinaudo, yo salía a los Guzmán negro, pero simpático. Y sin embargo, uno va viendo cómo muchas veces en mi familia fue como una broma, sos el adoptado. Y yo crecí como el adoptado. Y crecí como el adoptado, como normal. De hecho, cuando me hacían la broma, sí, y todos se prendían en la broma del adoptado. Y yo crecí con esa idea del adoptado, el negro. Yo me acuerdo, mi mamá, un comentario de ella enojada, diciéndome que cuando nací mi papá me fue a conocer y que cuando me fue a ver, mi papá me vio y que le dijo, anda a saber de quién es hijo este negro. Y mi mamá eso lo tomó como un gran resentimiento, lo tomó con resentimiento. El 5 de febrero de este año, yo estaba predicando en Buenos Aires, en San Justo, y yo quería estar al lado de mi hermano cuando naciera su primer hija. Yo quería estar. Y yo soy el padrino, y yo quería estar al lado de mi hermano. A ver, yo tengo esto con mis hermanos, y somos unidos los 3 hermanos. Y yo quería estar al lado de mi hermano, porque curiosamente, por ir predicando, yo llevo 8 muertos, entre los cuales está mi mamá, que yo no estoy en los velorios. Sí pude volver al de mi mamá, los otros velorios no volví, no pude volver. Sin embargo, yo quería estar cuando naciera mi sobrina. Y me despierto, y ya había nacido cuando me desperté. Claro, cuando eso nació, ella nació un martes y el domingo nos juntamos todos los Reinaudo y una familia amiga, que somos como familia todos. Y cuando estábamos reunidos, la mesa larga, mi papá es medio sordo, medio. Y él estaba sentado con la familia, yo estaba sentado en unos banquitos que tenemos ahí que se mueven todo, y mi hermano estaba en la punta contento con su hija, Payita, ojos celestes, hermosa. Y entonces mi papá le pregunta a mi hermano desde acá, y yo ya sabía por dónde venía la broma, acá estaba mi hermano, le pregunta a mi papá que cómo era Adriana, y mi papá le contesta que era una gringa preciosa. Entonces le pregunta a mi hermano, yo ya sabía por dónde venía la broma, ¿y dónde y cómo era yo, papi? Le dice mi hermano, y él le contesta, un polaquito precioso.
Y le dice mi hermano, papi, ¿y el Gaby? Y mi papá, fíjate vos, se habían puesto de acuerdo, no sé cómo fue, mi papá dijo, yo llevé una rama para acariciarlo de lejos al negro. Y mi papá, fíjate lo que dijo, dice, cuando yo llegué del campo, me entero que había nacido ya y que era varón. Entonces me cambio rápido y me voy en el Ford Falcon, yo lo conocí, ese Ford Falcon, me voy hasta la clínica donde nació y cuando llego, la madre del patrón le dijo, la abuela Teresa le dijo, es un coloradito precioso, largo, así dijo mi papá. Y cuando mi papá dice que llega y se presenta, que es el padre del niño que nació, él entra a verme y cuando me ve, él se larga a reír y cuenta, por primera vez, dice mi papá, y lo vi y me dio una impresión de verlo tan negro y tan fiero al Gaby. Vayan a reírse de su abuela ustedes. Y son esas cuestiones que vos las mamás en tu realidad, pero vos no te das cuenta cómo vas creciendo en ese ambiente donde no tenés tu lugar, donde no sos de acá, no sos de allá, donde me acuerdo una de las veces que me puse una de mis novias, una gringa preciosa, y entonces mi mamá le dijo a mi hermana, y nunca me olvido de eso, le dijo a mi mamá, pobre mi negro, parece una mosca en la leche. Son esas cosas que han sido bromas, pero que van quedando guardadas en lo profundo del ser, como un rechazo. Yo me acuerdo cuando se separaron mis padres, a mí el ojo se me fue para el costado. El padre Aníbal, que está por allá, él tenía los ojitos antes juntitos acá, y yo el ojo para el costado. Y él una vez predicando, estábamos juntos predicando, y él dijo, pucha, porque Gabriel, dice, cuando yo leo a mí se me junta todo acá, pero cuando Gabriel lee, con un ojo lee, con el otro va repasando lo que él lee. Ahora porque está operado él. Sin embargo, uno va pensando cuánta cosa ha vivido en su historia, cuánta cosa ha mamado, cuánta soledad. Todo eso está guardado tal cual. Yo me acuerdo mi mamá cuando se ponía en la mesa redonda, una mesa ovalada que teníamos, que ahora están en la parroquia, la mesa que está en la parroquia, que yo siempre digo que es mía, esa es la mesa donde mi mamá me pegaba cada sopapo cuando me decía, Gaby, 4x4. Gaby, mírame y pensá. ¿Viste cuando no interpretás? Y mi mamá no era como ustedes, mi mamá era china. Así es. Y yo tengo toda esa historia, la historia de una mamá enojada, la historia de una mamá acusadora, la historia de un papá lleno de bronca. Yo no vengo de la familia Ingars, vengo de una familia real. Y sin embargo, cuando descubro la renovación y empiezo a aprender lo que es el camino de la sanación, me doy cuenta que vos tenés que mirar tu historia y tenés que dejar de estar buscando si está Cristina Kirchner, si viene la Cámpora, si se fue Macri. Vivimos acusando la realidad de hoy, pero no miramos nuestra propia historia, nuestros vacíos, nuestros miedos. Estos días me acordé, y fíjate cómo Dios habla, estábamos en el campo donde vivíamos, y yo me estaba por entrar a bañar, y fíjate lo que me acordé ayer o antes de ayer. Teníamos un botiquín grande con la lamparita con el vidrio ese. Y mi hermana entró, abrió, y yo escuché que cayó la lamparita de arriba, y yo salí corriendo, desnudo salí corriendo para la pieza, pasé por arriba de los vidrios, nunca me corté. Pero yo me acuerdo que mi papá decía, bestia, ¿cómo vas a correr? Y si te cortás el pie. Y bueno, son esas cosas que han quedado guardadas. Los llantos, las decepciones de ser fiero. Yo me acuerdo la abuela Albina, por parte de los Reinaudo. De hecho, acá somos varios nietos de la abuela Albina. La abuela Albina, un día de la madre, mi papá nos vino a buscar. Y mi mamá se enojaba porque mi papá nos quitaba el día de la madre. Las fiestas importantes mi papá nos llevaba. Cada uno se encargaba de hacer pelota al otro. Yo me acuerdo, mi papá nos llevó a los tres.
a la casa de la abuela, a Villa Mercedes, Belgrano y Coronel Liceas, donde hoy voltearon todo, ahí era la casa de la abuela. Cuando estoy en la casa de la abuela, estaba la abuela charlando y la abuela tenía una elongación, se estaba depilando y tenía, yo me acuerdo, con la maquinita esa que le pone la Gillette y le apreté el cosito de acá. Y la abuela con la piernita arriba iba hasta allí y venía. Una elongación tenía la abuela Albina y me mira la abuela Albina y yo con el ojito mío para acá, para el costado, así yo la miraba, negro y fiero, los otros gringos y yo simpático, contento. Y me acuerdo que la abuela me mira y me dice: nene, qué lástima que saliste a la familia de tu madre. Eso encierran un racismo en mi familia. Tal vez ustedes de racismo no entienden. Pero cuando vos te pones a ver cuánta cosa hemos guardado, todo eso queda guardado como una perfecta computadora. Yo recuerdo a aquel médico de San Rafael que me dijo: Gabriel, ¿y vos qué haces en los retiros de sanación? Y yo le contesté esto: bueno, generalmente el domingo les hago que saquen un papel y que se tomen una hora y que escriban su propia historia. Y al escribirla, que anoten. ¿Y qué haces vos? Y bueno, yo le contesté al doctor. Y bueno, yo me acuerdo de la Nelly Astelli, la predicadora, que cuando ella mandaba a la gente a meditar o a enfrentarse con su historia, se rezaba un rosario y le decía a la Virgen: acompañalos en el proceso de sanación que cada uno va a hacer al meterse dentro. Entonces, ¿y vos qué haces? Rezo el rosario mientras la gente descubre su propia historia. Muy bien, me dijo. Y cuando vuelven, y bueno, le digo, yo aprendí que hay que distraerlos, entonces yo les cuento algo y después los hago que lean y son conscientes de lo que ellos escribieron y ahí se dan cuenta que hay que sanar. Entonces me dijo el doctor: mira, Gabriel, hacelo vos, agarrá un papel y orá y dejá que Dios te dicte qué tenés guardado contra tu papá. Porque en realidad la celiaquía tiene estrecha relación con el propio papá. Pero nosotros, hasta que dejemos de justificarlo y dejemos de acusarlo, y era tan bueno, porque encima si somos hijos de gringos estamos acostumbrados que todo hay que taparlo. Eso no se habla, a la gente no le interesa, hay que cuidar el prestigio del apellido. Son cosas que uno ha vivido. Entonces cuando llegamos a la renovación, el Señor te dice: entregame tu dolor, déjame que me meta a tu barca, vamos mar adentro. Significa, metámonos en tu propia historia. ¿Qué tenés? ¿Qué fracaso nunca sanaste? ¿Qué abandono? ¿Qué abuso? ¿Qué es lo que vos nunca perdonaste? Y yo recuerdo que estaba en una casa ahí en San Rafael y le pedí a la chica si faltaba mucho para que estuviera la comida y me dio una hojita de la computadora. Subí a la habitación y me puse a escribir qué me faltó de mi papá. Con 38 años creo que tenía. Y me puse a escribir no como el Gabriel de 38, sino como Gabriel, el Gaby de 11, de 12, de 15. Y dejé que Dios me lleve al Gabriel adolescente, triste, humillado, avergonzado, angustiado, reprimido. Y ese Gabriel empezó a escribirle una carta al papá, sin que nadie sepa. Y fui escribiendo. Me faltó presencia, me faltó... bueno, no me acuerdo. Todo yo lo fui anotando. Y cuando lo anotaba ya me llamaron que estaba la comida, bajé a comer. Volví ese día. Yo me acuerdo que había perdido River ese día, gracias a Dios, mirá lo que me acuerdo. Había perdido River, subí el colectivo y me vine hasta San Luis, en el TUS, que ya no viene más. Y salí de San Rafael, me vine hasta San Luis, hasta Fraga, mi pueblo. Y en el viaje no escribí nada, pero sí vine rezando por mi papá. Y parado no en el Gabriel de 38 años, sino parado en el Gaby niño. En el Gaby que mi mamá nos íbamos a comer a la casa de la abuela, porque mi papá por mucho tiempo no nos dio la plata para la comida. Una historia larga, nos daba de comer la abuela, los tíos. Y me acuerdo que cuando íbamos mi mamá con los tres, decía mi mamá, decía: Gaby, no comas, si la abuela te dice ¿querés más? ¿Vos qué le vas a contestar? Que no, que no, que no.
Entonces la abuela decía, ¿querés más? No, miércoles. Y me decía, Gaby, no le pases el pan así a la... Pero la abuela hacía unos guisos de arroz, qué rico. Hacía unas milanesas de costeleta. Oh, y la abuela Nacha cocinaba unos pucheros, unos guisos. ¿Viste eso? Pero grasoso, yo hoy lo como. Pero eso, yo me crié comiendo quirquinchos, bizcachas, y comíamos todo eso. Pero qué rico las comía la abuela. Y había que comer poquito. Imagínate, cuando entré de mozo, a trabajar de mozo, cuando ya entré, ¿qué comían los comedores? Creo que sané todo el hambre que tenía. Sin embargo, fíjate cómo la historia la tengo viva, porque este es mi pasado, no lo tapo, no cuento otras cosas, pero esto es lo que a mí me ha dolido. Entonces yo fui anotando y me acuerdo que yo anotaba y anotaba y anotaba y anotaba, como al tercer, cuarto día me fui con el padre Aníbal a confesar y me impuso las manos, oró por mí. No le dije, mire, yo le trato de usted a él, porque cuando Pablo se vino a vivir a Argentina y que ese tiempo se nos cerraron todas las puertas, casi todas las puertas en la renovación, nos fuimos a vivir con el padre Aníbal a su casa. Y así como uno lo ve chistoso, vos estabas durmiendo, abría la puerta a contarte un chiste, vos estabas durmiendo, así lo veía el cura, te contaba un chiste. Y yo me acuerdo que me fui a confesar, me impuso las manos, oró, y yo confesé el gran enojo inconsciente con mi papá. Porque a mí me faltó papá en la vida. Mamá, yo creía que mi mamá, porque era todo mi mamá. Guapa, guapísima, la que te resolvía todo. Hace un tiempo atrás me acordaba, no teníamos para comer y nos daban la caja pan. ¿Se acuerdan la caja pan? Cuando empezaron los planes sociales en Argentina, la caja pan de Alfonsín. Yo me acuerdo que mi mamá no había para comer, fue a una carnicería del Bon Giovanni, el Pestaña, y le pidió las patas de la vaca, de la vaquillona, las hirvió, comimos los nervios, buenísimos estaban los nervios esos. Y esa es mi realidad, y no me voy a hacer el exquisito ahora. Sin embargo, tuve que ir perdonando los abandonos, porque no es que tuve necesidad porque mi papá era pobre. No, yo tuve mi papá con bienes, pero desde su dolor actuó quitándonos el sostén. No lo acuso. Y esa carencia, uno cuando llega grande, todas las carencias de papá, uno las llena de alguna manera. O las llena con comida, o las llena con relaciones enfermas, o las llena con enfermedades, como decíamos ayer, tiroides, migrañas, insomnios, porque tiene que ver con la paternidad, las enfermedades de la paternidad. La celiaquía, enfermedad de la paternidad. Hasta que uno no perdone. Y yo me acuerdo que me confesé que estaba lleno de resentimientos contra mi papá. Mi papá, esto que estoy contando, nunca lo supo, porque no es necesario que lo sepa. Es como vos, cuando ahora hagamos la oración, no tenés que volverte a tu casa o ahora llamar por teléfono y decirle a fulanito, mirá, te perdono por desgraciado. No es necesario, porque el padre Agustín Sánchez siempre decía, el perdón no es a la persona, el perdón es a Dios. Señor, yo lo perdono a mi papá. Vos sabés que, si a mí me dicen cuál fue el dolor, yo sé que fue la separación. Pero el 17 de marzo, cuando muere mi mamá, yo hoy digo que el dolor más grande de mi vida fue la muerte de mi mamá. Y sin embargo, los hermanos Lin, los curas estos jesuitas, psicólogos, que han escrito muchísimos libros, que de hecho hoy devolví un libro que me habían prestado en el sur. ¿Cómo se llama ese que tenés ahí? Mostrame para... Esos se descargan de internet, ¿no? Sí. Hay muchos en internet, vos me pasaste alguno. Ese se llama ¿Cómo sanar las heridas de la vida? Yo tengo varios. Ese no, me lo prestaron y nunca lo fotocopié, pero como me lo pidieron de gente mala, no me dan tiempo a fotocopiarlo. Tal vez cambie de parecer y su corazón se ablande y me lo preste hasta dentro de 2 años cuando vaya a su parroquia. Sin embargo, hermanos, estaba leyendo de los mismos autores, estaba leyendo Sanando la herida más profunda. ¿Cómo se llama el libro?
Y sanando la herida más profunda, habla de... Cada uno de nosotros tenemos situaciones que nos han impactado en nuestras emociones. Generalmente dicen los que saben, la muerte de la madre es lo más doloroso, porque se corta, hay toda una explicación que no la tengo ahora, me estoy acordando de esto, pero se corta la muerte de un hijo, la muerte del compañero de la vida, la muerte de un padre. Son situaciones que impactan en nuestras emociones. Y estos curas, en ese libro, Sanando la herida más profunda, dicen que generalmente nosotros somos impactados en nuestras emociones, quedan rotas. Por ejemplo, a nosotros ahora en nuestro grupo de oración, falleció hace un tiempo atrás uno de los hermanos del grupo. No faltaba nunca. Y gracias a Dios siempre llegaba temprano, porque la señora siempre llega tarde al grupo. No la veo ahora dónde está. Es tan chiquita que no se la ve. Allá está. Y la Vita y el Virgilio estaban siempre en el grupo. Y Virgilio lo perdimos hace un tiempito atrás con un cáncer de pulmón y toda una historia que fue re doloroso. Pero yo a la Vita la animé a permanecer en el grupo. Le dije, tome ese permiso. Yo la trato de usted porque es de la edad de mi mamá. A la mayoría trato de Che, pero a ella la sigo tratando de usted. Pero Vita, usted tiene permiso para no ir un tiempo, pero después vuelve al grupo. Y ahí está, metida en el grupo. Y ahora cuando fue el de intercesión, empecé, Vita, usted tiene que ir al de intercesión. Y tiene que ir, no importa. El Virgilio va a estar chocho en el cielo mirándola, alabando. Y ahora está acá. Pero, sin embargo, yo le explicaba a la Vita, y como siempre le enseño en el grupo, el duelo tiene 5 etapas. ¿Cuántas etapas? La primera etapa es la etapa de la negación. No puede ser, ¿cómo se va a morir? Yo me acuerdo cuando esos 2 días antes fuimos a entrar a terapia, oramos y lo vi al Virgilio que levantó las manos y alabamos en la terapia con Pablo y oramos y él levantó las manos y no podía, porque no podía, pero él cantaba y levantaba las manos. Yo seguía con esperanza que no se iba a morir. Se murió al otro día, no sé. Pero yo me acuerdo... cuando salí yo la abracé a la Vita y ella me dijo, no puedo creerlo, Gaby. Y yo la abracé y no le contesté nada. Tal vez ella ni se acuerda de eso porque estaba en medio del dolor. Pero yo la abracé a la Vita y la dejé que llore. ¿Pero por qué la dejé que llore? Porque la etapa del duelo es así. No puede ser, como yo decía, no puede ser. ¿Cómo se va a morir mi mamá? ¿Cómo se va? Yo lloraba en el avión, en el vuelo. Yo venía al lado de una porteña que comía chicle haciendo ruidito todo el viaje. Y la porteña lloraba porque se enganchó con uno por internet y llegó a Colombia y era un fiasco. Y ella venía llorando porque se enganchó con uno que le falló y yo lloraba porque se murió mi mamá en el viaje. Pero yo decía, no puede ser, no puede ser. Y vos sabés que la primera etapa del duelo es no puede ser, se llama negación. La segunda etapa, que es de la negación, es la bronca, te agarra bronca. A mí me agarró bronca contra mi mamá, porque mi mamá no se cuidaba, porque fumaba. Mi mamá no había tomado la pastilla. De hecho, cuando yo la llamo, yo no sé si a mi hermana o a mi hermano, porque yo llamé cada rato de Colombia, me dijo mi hermano o Adriana, no sé quién me dijo, pero hacía 3 días que no tomaba la pastilla de la presión. Una bronca contra el gobierno de San Luis, las mentiras de todo, una bronca. Pero ¿sabés qué? La etapa del duelo es enojo. Entonces si alguien viene y te dice, yo estoy enojado con Dios, muy bien. Viste que algunos dicen, niño, ¿cómo está enojado con Dios? Es natural, está bien que llore, que se desahogue. La tercera etapa es la etapa de la negación. No puedes. Entonces uno, la negociación, uno empieza a decir, y bueno, se murió. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Para qué la queríamos? Por ejemplo, nosotros, mi mamá le dio una ACV. ¿Para qué la queremos sentada o tirada en una cama? Está bien que se haya muerto. Uno empieza, viste, como los 2, 3 años y que le va a pasar tal vez a Vita en algún momento. No es ahora. Ahora está en plena etapa de negociación, de enojo tal vez. Porque es así. Es el enojo, ¿por qué a mí? Y era tan buen abuelo y era tan buen padre. Y nosotros cualquier cosa le decíamos, Virgilio, anda a hacer tal cosa. Virgilio, yo lo llamaba Virgilio, y ahora no está el Virgilio. Y te falta el hombre que vos sabés que lo podés tener. Sin embargo, ¿saben qué, gente? La tercera etapa es la etapa donde uno empieza a decir, está bien que se haya muerto. Bueno, algunas mujeres que fueron engañadas dicen, está bien que se haya ido con la otra. A la otra
le dicen tenaza, me sacó un clavo de encima. No sabe el clavo que se llevó. Y a veces uno en esa broma, en ese fracaso, está viviendo el propio lo del duelo. Los duelos son así, una traición, una infidelidad. Esos son dolores profundos. Pero a nosotros no nos han enseñado a perdonar. Generalmente a nosotros, ¿qué nos han enseñado? Lo pasado, y lo tapamos todo. Y lo tapamos y lo negamos. No, no hay que tapar. Viste que la gente dice, ¿para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a hablar del Virgilio? ¿Para qué vas a hablar de tu madre? No, hay que hablar. Hay que hablar. Yo, por ejemplo, fui al cementerio durante 1 año y medio, casi todos los días. Si estaba en el pueblo, todos los días a llorar, porque no entendía por qué. Ahora solo se fue dando. Ahora fuimos con mi hermana para el Día de la Madre. Y ya está. Pero al principio esa necesidad, hay que respetarla. Algunos, me acuerdo, una de mis tías, mamá de una prima que está acá, me dijo, nene, ¿para qué vas a ir todo el tiempo al cementerio? No la estás dejando descansar a tu madre. Eso no es doctrina católica. Eso, se murió, ya está con el Señor, punto. Por más que yo llore, el otro está feliz allá arriba. Yo necesito cerrar y sanar mis emociones acá. Entonces llega la época del enojo, de la negociación, y bueno, voy a empezar a darte permiso. Bueno, para que se quedara sufriendo. Pero dicen los hermanos Lin, 4º grado, dicen, hasta que llega la etapa de la depresión y se instala como conducta la depresión. Y dicen los curas, que a mí me encantó, y de hecho lo trabajo desde esa óptica, generalmente una mujer que se hizo un aborto lo oculta, se siente una basura, anda caminando por la calle buscando armar un rostro, y más si tiene un sobrino que cumple en la misma época, diría, ahora tendría que estar haciendo la primera comunión, ahora tendría que estar terminando la secundaria, ahora podría ser abuela. Me decía una vez una mujer, mi hijo tendría que tener tu edad, pero yo lo aborté. En el 74, yo lo aborté. Y lloré horas en la plaza con el papá de esa criatura. Horas lloré. Pero se te instala una conducta de tristeza. Por eso la mayoría de nosotros muchas veces somatizamos para que lo tengo anotado. Y cuando, aparte viste que bajás la vista, todo lo que escribiste no ves nada. ¿Me entendés? Por eso la soledad, la depresión, las rabias, la ansiedad, los miedos, los conflictos, el vivir hablando, el vivir trabajando, son síntomas de tapar profundas heridas que han quedado guardadas. Y se instala la depresión. Y queda la depresión marcada. Entonces uno se acostumbra a vivir triste. Y uno se acostumbra, y lo que es peor, la gente termina diciendo, yo soy así. Porque en el fondo nunca pudo sanar el dolor profundo del corazón. Estuve predicando en Salta en el mes de febrero creo que fue. Y ahí donde estás vos sentada, había una señora de 80 y algo de años. Y yo jugaba todo el tiempo. Y de vez en cuando yo salía le agarraba la mano a la vieja, así me quedaba con la mano. Y jugaba. Y me hacía acordar, la viejita, a una sacristana que tuvimos en la parroquia nosotros. La misma forma, el mismo peinado, la misma manito de la quena. Yo la tocaba a la viejita y me hacía acordar a la que había sido mi catequista, la sacristana de mi parroquia, la quena. Y entonces yo la tocaba todo el tiempo a la viejita. Y de vez en cuando yo hacía alguna broma, la había agarrado para jugar a la vieja. 87 creo que tenía. Entonces yo cualquier cosa decía la vieja y ella jugaba también. Y ante cualquier cosa yo me acercaba y ella ya estiraba la mano para... Bien pícara, bueno. Y en un momento, una que está en mesa de entrada, yo estaba hablando de los abandonos que no sanamos y cómo muchas veces son abandonos que se acostumbra uno a vivir triste y la familia toda es triste. Y es como una sintomatología de toda esa familia triste. La angustia se instaló. Y entonces yo estaba explicando y del fondo levanta la mano la que está allá, que anoche cené con ella,
y empieza a caminar desde allá. Entonces cuando yo la veo caminar, yo me hago el sonso porque andás a ver con qué me va a salir esta. Cuando llega acá, le pregunto, le saco el micrófono, ¿qué? Y ella me dice algo así, no me acuerdo la historia bien, pero me dice que ella estaba casada, que su marido se va a pescar con 4 amigos o 3 amigos, y cerca del Tafí del Valle, por lo que entiendo, el auto muerde la banquina, por lo que yo entiendo, deben ser cerros esa zona, y se da vuelta el auto, y el único que se mata es su marido, cuando los niños tenían entre 8, 10 y 13 años, una cosa así, no me acuerdo. Entonces la mujer cuando me lo cuenta, yo le pongo el micrófono en la mesita, acá hay salteños que se acuerdan de esto, le pongo el micrófono para que ella cuente el testimonio, y ella dice, yo me doy cuenta ahora por qué mis hijos son tristes, porque quedaron instalados en la depresión quedó instalada. Es cuando la gente pasa años que murió no sé qué y todavía hoy lo sigue llorando porque no lo ha sanado. Pasa años que se le separaron los padres, pero aún hoy dice que los que somos hijos de padres separados nos cuesta el doble tomar decisiones. O todo lo que empezamos nos sentimos siempre inseguros, porque el divorcio genera en los hijos una profunda inseguridad frente a la vida. Y vos sabés que en ese momento yo veo que la mujer empieza a llorar y la abrazo, porque ella por primera vez puede perdonar a su marido que la abandonó a ella y a sus hijos. Segundo acto, cuando ya uno empieza a perdonar y se generan en estos espacios, viene el segundo paso, que es la sanación del sentimiento. Yo pienso, y lo puedo dar como testimonio, yo hoy puedo hablar de mi mamá y me río cuando me hacía cantar y cuando me pegaba un sopapo. Tenía una puntería para tirarme con la zapatilla de acá, pero me la daba justo. Y tenía una forma, pero yo hoy me puedo reír de mi mamá, pero cuando murió era dolor. Hoy puedo hasta acordarme cuando cantaba mi mamá las zambas, los tangos. Me puedo acordar cuando mi mamá escuchaba Sandro, porque mi mamá era nena de Sandro. Y puedo reírme cuando cantaba ahora que estás ausente, mi canto en la noche te espera. Porque mi mamá decía, no escuchen música cuyana, porque la música cuyana es música de borrachos. En cambio, el folclore del norte, los de Jujuy, los de Salta, los de Tucumán, nadie chupa, decía mi mamá. Ella le encantaba el folclore del norte, porque nadie chupa. Pero yo me acuerdo mi mamá cantando, por ejemplo, ella cosía, el pucho al lado, el puchito al lado, y cantando, qué sé yo, cualquier canción. Cantaba. Y a veces cuando me escuchaba cantar a mí me decía, Gaby, no seas tan cura cantando. No sé qué quería decirme con eso. Pero ven, hermanos, yo hoy puedo hablar de mi mamá, puedo acordarme, puedo reírme, pero porque es parte de un proceso, lo que hablaba Pablo. Yo quiero invitarlos, que ustedes tengan, como dijo aquel médico, y con esto termino, Gabriel, hasta que vos no perdones al papá, no vas a sanar tu celiaquía. Yo recuerdo, hermanos, que me confesé y luego me impuso las manos, oró por mí. Después me fui a México, a México, y me fui a la Virgen de Guadalupe. Y yo estaba cansado, porque con Pablo guiábamos un grupo grande y la gente cansa a veces. Es linda, pero a veces te cansás. Entonces el guía me dijo, Gabriel, encima, yo le decía a mis amigos, a mis amigas que están sentadas allá atrás, cuando me veían la cara medio agotado, yo les sabía decir a Pablo, estoy menstruando. Porque los días que me agarraba la diarrea del celíaco era un agotamiento, y por más que yo le metiera ganas, era un agotamiento que me mataba. Entonces me agarró en el santuario la diarrea, y ahí fue cuando le dije al guía que estaba muy cansado, y me dijo, quédate sentado ahí. Me senté frente a la Virgen de Guadalupe y le pedí el milagro. Yo lo venía perdonando a mi papá por todo lo que me faltó, los abandonos que me había hecho. No lo acuso, me faltó papá. Y lo perdoné. Al rato llegó la gente, se sentó,
y se sentó al lado mío, y cuando se sentaron, bueno, yo seguí rezándole a la Virgen. Luego volví y nos fuimos con Pablo a predicar a España. Pablo se fue a predicar a Granada y yo me fui a Marbella. Y estando en Marbella, me tomé un colectivo. Pablo ya estaba en Gibraltar, que pertenece a Inglaterra. Y yo me tomé un colectivo y me pasé de largo. Entonces tuve que volver, hice migraciones, corrí hasta la casa, dejé la valija y disparé a la catedral porque estaban ya cantando. Ellos oran en inglés, cantan en inglés o en español. Si cantábamos nosotros, ellos cantan con nosotros. Y predicamos en español, nosotros no salimos del español. Y entonces, cuando llego, Pablo ya había hablado con una doctora y la doctora le preguntó por mí. Y después, cuando terminé de predicar yo, creo que me tocó a mí, la doctora me dijo: ¿cómo andás con tu celiaquía? Y yo le dije a la doctora: llevo 3 meses y 18 días hoy sin diarreas. ¿Por qué?, me dijo ella. Y le conté: no sé, se me cortó todo. Me dice: venite al consultorio. Estábamos en un hotel con Pablo. Todo es precioso, ¿no? Todo es otro mundo. Nos fuimos, nos hizo los estudios. Y después, cuando aquel domingo nos llamó para entregarme el resultado, fuimos con Pablo. En Europa, los hombres se dan la mano. Nos sentamos en el consultorio el domingo y cuando la doctora abre el sobre, no sé cómo fue, y ella lee y dice: Gabriel, no hay rastros de celiaquía. Y se fijaba en su historia clínica, porque cada vez que vamos nos atendía, y dice: mira acá, y acá no hay nada. Y me dijo, y llamó al marido que habla solo inglés, y vino el tipo con un whisky, me quería dar whisky. Imagínate, yo no tomo nada de alcohol. Yo decía: no. Y cuando ella leyó, yo me acuerdo que Pablo se levantó y me dio un beso. Yo me quedé duro así, ni me moví yo. Y él estaba contento. A mí me agarró una tristeza, porque yo decía: y la gente que no se sana, ¿por qué me sanó a mí de ser celíaco? Mira la tontera que me agarró. Sin embargo, salimos a caminar por la orilla del Mediterráneo esa noche. Comí harina, nada. Y desde el año 2013, desde el 11 de noviembre a hoy, yo llevo vida normal. Nunca más rastros de haber sido celíaco. Nunca más. Nunca más.